Hola chicos, buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar en donde estés viendo este video y a qué hora veas este video. Hoy es jueves de Principios de Derecho Constitucional con el abogatuber. Soy Carlos Ecatl Venegas, el abogatuber. Vamos a darle. Dice entonces, el artículo 5 constitucional habla de la libertad de oficio. Dice, a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Siendo lícitos. Quiero manejar un micro, es lícito. Quiero vender miches afuera de mi casa, es lícito. Quiero vender goma de opio, y eso no es lícito. Quiero, no sé, dedicarme a trabajar en transportación. Puedo trabajar en Uber, en un taxi, en lo que yo quiera, siempre que sea lícito. ¿Bien? Para que no hagan pero decir, oye Carlos, si podemos dedicarnos a vender armas, no es lícito. La única persona que puede venderte un arma es la Secretaría de Defensa Nacional. Bien, vamos a esto. Dice, la ley determinará en cada entidad federativa cuáles son los profesionales que necesitan un título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtener esta autoridad, este requisito. Bien, entonces vamos por aquí. Tienes libertad de oficio, puedes hacer lo que tú quieras, puedes vender lo que tú quieras e intercambiar los servicios que tú quieras. Hay un tema pendiente que es el de maternidad subrogada, que también entraría aquí, pero lo iremos caminando un poco más adelante. Siempre que el oficio sea legal, solamente las inhabilitaciones pueden ser determinadas por una orden judicial y en cada caso la federación y los estados determinarán en qué momento se necesita de una cédula profesional o un registro nacional de profesionistas. Todo eso tiene que ver con las cédulas profesionales de quienes necesitamos, incluido un servidor, de un permiso especial del Estado para poder caminar o para poder ejercer nuestra profesión. Un servidor es abogado. Entonces, como no puedo llegar como Pedro Pérez y decir soy abogado, porque necesito una formación previa, entonces yo tuve que haber cursado, por lo menos, educación básica, superior, media superior, superior, y después titularme y tener una cédula profesional para entonces ya poder ejercer el cargo de abogacía, ¿bien? O para poder ejercer la licenciatura en Derecho. Ahora, eso mismo le pasa a los arquitectos, a los médicos, y a muchas personas más que necesitan una cédula profesional para poder ejercer esa profesión o ese encargo que el Estado les brinda. Y entonces tú tienes la oportunidad de ejercer como abogado una vez que ya cumpliste con todos los requisitos. No hay en la ley requisa de cédulas, jamás no. Ajá. No existe que te voy a quitar la cédula profesional por aquello de que de pronto personas que ni siquiera viven en México dicen, te van a quitar tu cédula profesional. No es cierto. Tu cédula profesional es tu esfuerzo y está en el registro de profesionistas, tanto en la SEP como en la Secretaría de Gobernación. Ojo, tienes que haber llenado ciertos requisitos. No cualquiera puede venir y decirse médico. No cualquiera puede venir y decirse ingeniero. Necesitas estar registrado aquí en la SEP y en Secretaría de Gobernación como un profesionista. Bien, vamos a una pausa y detallemos más. Ahora, para los siguientes párrafos, a partir del párrafo tercero de este artículo, del artículo 5 constitucional, me tengo que tomar una pausa para poder cambiar y poder explicar paso a paso. Dice, en cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios en los términos que establezca la ley. Si tú necesitas, si fuera el caso en donde el país nos llamara a las armas o nos llamara a prestar un servicio social, será retribuido en los términos que la ley establezca. ¿Se acuerdan? Cuando comenzó la pandemia, se llamaba a muchos médicos. Entonces ellos entraron a final de cuentas dentro de un padrón que se fue haciendo y que fueron ellos generando para así poder atacar la pandemia de la COVID-19. Entonces, el Estado llamó a esos médicos para que se pusieran a trabajar, porque muchas veces había médicos que estaban manejando un taxi,
o había médicos haciendo cualquier cosa menos ser médicos. Entonces, por situaciones de emergencia, el gobierno llamó a los médicos a volverse a poner bata y a volver a ser médicos. Si fuera el caso en el que México fuera llamado a una situación de guerra, entonces nos llamarían a quienes hicimos nuestro servicio militar para prestar nuestras manos, pues nuestro servicio. Perdón la redundancia. Entonces, ahí sería una situación de servicio obligatorio por emergencia del Estado. Ajá. Una parte, por ejemplo, dentro del Código Penal existe algo que le llaman, para que tú puedas ser jurado. Entonces, como jurado no te tienen que pagar, a menos que la ley así lo establezca, solamente en casos excepcionales. Bien, igual si nos llaman a las armas o llaman a los médicos a formar nuevamente parte de la estructura del Estado. Así es como se tiene que ir caminando. Ahora, dato aquí aparte importante. Los servicios censales, cuando tú estás contando a las personas en el censo que se hace cada 10 años, o servicios electorales, son de manera gratuita, en el entendido de que puede existir una retribución acordada en los organismos correspondientes. Un servidor y muchos otros somos llamados a ser funcionarios de casillas en las próximas elecciones del 6 de junio. A nosotros no nos van a pagar porque somos llamados a cumplir con ese servicio de manera gratuita. Oye, pero Lorenzo gana una muy buena lana, y Ciro Murayama, y todos ellos ganan una lana, porque ellos lo hacen, se presume, por una situación profesional. Solamente por eso es que ellos cobran esas cantidades estratosféricas de dinero. Pero los demás que vamos a prestar nuestro servicio, porque es un llamado del gobierno y es un llamado de la Constitución a cumplir con ese encargo, entonces lo hacemos de manera gratuita. Aunque siempre existe una situación en donde el INE o antes el IFE ya tenía un recurso destinado para apoyarte en tu dieta de ese día. Entonces, esa es la otra parte de este artículo. Hay partes más pequeñas, dice, el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo o pérdida irrevocable, sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. Yo no puedo acordar con el Estado que me voy a quedar preso para que a fulano no le haga nada. No se puede. Yo no puedo acordar que me quiten mis derechos cívicos o civiles o mis derechos como persona en favor de alguien más. Eso no se puede hacer en este país. Lo dice el artículo 5 constitucional. Tampoco puede admitirse convenio en el que una persona pacte su proscripción o destierro. Para que no me haga nada, entonces yo permito que me destierren. Eso sucedió, por ejemplo, en los países de Sudamérica cuando llegaron las dictaduras militares. En Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en Bolivia. Eso fue en los 70s. A los detractores de esos sistemas de gobierno los perseguían. A Mercedes Sosa, a Víctor Jara lo mataron, a Atahualpa Yupanqui, a muchos de ellos los corretearon, a los Inti Illimani, a muchas personas, a Jodorowsky, a ellos que eran parte de la resistencia en su país. Entonces el gobierno decía, bueno, no te voy a atrapar, pero vete de aquí, no te quiero volver a ver en un buen rato. Así le pasó a Mario Benedetti, por ejemplo. Al propio Gabo, a García Márquez le sucedió lo mismo, y entonces él estuvo exiliado aquí en México y en algunos otros países, varios más. Bien, dice, el contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley. Si la ley dice que el contrato es de manera indefinida, tendrá esas características. Pero esto del artículo 5, esta parte del artículo 5, se va a relacionar con el artículo 123 constitucional. Hay una parte importante que tengo que mencionar antes de cerrar este video. Hay una máxima en derecho que dice que todo aquello que no tienes prohibido como ciudadano, lo tienes permitido. Ahora ya estamos regresando a la nueva normalidad.
Entonces, esténse en el entendido de que todo aquello que no tenemos prohibido, lo tenemos permitido. Bien, y el Estado y los funcionarios del Estado, los policías, los demás funcionarios, todo aquello que no tienen expresamente permitido, lo tienen prohibido. Es que yo tengo permitido revisarte la puerta de tu casa. ¿En dónde está? ¿En qué parte de tus funciones está puesto? Es que por ejemplo, las detenciones de rutina, es que te puedo detener y lo iremos caminando en el momento oportuno que hablemos de este punto en la Constitución, pero lo pongo nada más como adelanto, ¿bien? Entonces, todo aquello que nosotros no tenemos prohibido como particulares, lo tenemos permitido. Puedo andar sin camisa en la calle, no lo tengo prohibido, ninguna ley dice que tenga prohibido andar sin camisa en la calle, no tengo más problema. Ajá. Pero si un policía quiere detenerme y pues, hacer como sucedió con la detención de esta mujer ahí me parece, creo que fue en Quintana Roo, o en Chiapas, donde apretaron tanto a una persona que la asfixiaron y le rompieron incluso las vértebras, ese es un exceso. Bien, no tenían ellos permitido hacer eso, por lo tanto lo tenían prohibido. La señora tenía permitido, si quería ella andarse en cueros por la calle, era su determinación, porque la ley no se lo prohíbe. Ajá. Entonces, estos son parte de las pequeñas situaciones que vamos a ir caminando. Ahora les hago una premisa. A partir del día martes siguiente, comenzaremos también con algunos pequeños cursos sobre derecho electoral para irnos preparando para la jornada del día 6 de junio y aparte se irán tocando ciertos puntos que tenemos atrasados. Haré otro video después, en unos momentos más, sobre la ley de derechos, sobre la ley de datos biométricos y algunas otras cosas más. Bien, lo iremos caminando. Entonces, muchachos, pórtense bien, pórtense mal, cuídense bien. Este es el Abogatuber. Sale, bye.